Imagínense una asamblea constitucional que funcione como el Senado de la República, entre todos gritándose, entre todos maltratándose, entre todos diciéndose guerrilleros y paramilitares. Pues no van a conciliar un texto real, sino van a conciliar son textos de venganza. Yo, por ejemplo, vi que usted se declara motociclista, motolover y demás. Yo también lo soy. Y, por ejemplo, vi que es muy cercano a SOS Motocultura, no sé si a concejal Fuchi, pero realmente pues yo también soy motociclista y yo comparto esa lucha. Y frente a este gremio que cada vez es más grande, que incluso casi que está a punto de hacer una revocatoria a Carlos Fernando Galán, ¿qué luchas se podrían dar? Por ejemplo, yo aquí veo que usted fue alguno de los que ayudó a quitar el tema del pato, o bueno, el acompañante del parrillero hombre en la ciudad, pero ¿qué lucha nos podemos dar? Porque, por ejemplo, yo soy un damnificado de esas cámaras salvavidas, por ejemplo. No sé si tiene eso pensado, contemplado. Efectivamente, soy orgullosamente motociclista, pero lo que más orgullo me da es que hoy exista una representación en el Consejo de Bogotá como la de Fuchi. Trabajador incansable, un tipo que no vende su causa ni su conciencia por 2 o 3 puestos. Deberían observarlo más algunos de esos 44 que están por ahí. Y efectivamente, digamos que el tema de la moto se volvió una realidad en el país. Somos nomás en Bogotá 1.200.000 personas que andamos en moto, y eso es producto de un sistema de transporte súper ineficiente que tenemos en la ciudad, en un caos obviamente que la moto se vuelve una alternativa, y ahí vienen muchas necesidades que tenemos que tramitar desde el Congreso, porque pues sin un debido marco legal no se puede dar. El primero es regular la existencia de esas cámaras, que en realidad no salvan vidas. Esas cámaras son recaudadoras. Esas cámaras se volvieron una fuente de recursos para los departamentos y municipios. Bogotá es ejemplo de ello. Tenemos cámaras fotomultas en corredores viales donde no hay accidentalidad. Entonces no quieren salvar nada, sino quieren es facturar. Eso se debe regular, nosotros lo hemos peleado, desde el Consejo lo peleé, ahorita Fuchi sigue peleándolo y con SOS también lo siguen peleando, Miguel Forero, que además también me siento muy orgulloso que va al Senado, y es señalicen. Si usted de verdad quiere evitar una muerte, pues avísele al conductor que va en exceso de velocidad, ¿no? Porque una cámara que está oculta no salva la vida. Simplemente le pone el parte. Usted quiere salvarla, pues ponga un letrero grande, su velocidad lo va a matar, va a tanto por hora, si usted coge una curva, haga pedagogía. Pero esto se volvió simplemente, fue una forma de subsistencia, que además esas fotomultas van atadas a una red que se llama el CIMIT, que maneja la Confederación de Municipios y Departamentos, y esa es su principal renta. Y eso para nadie es secreto, de ahí obviamente financian una serie de cuestiones políticas, tienen hasta agendas políticas propias, en este caso son de oposición, con recursos públicos. Lo otro que tenemos que ser conscientes también y que vamos a tramitar es el tema de las grúas. Hoy en Bogotá pasa algo que se está copiando en el país, y es que te cobran por la moto lo mismo que te cobran por el carro, pero una grúa puede llevar 8 motos o 2 carros. Entonces, pongamos un ejemplo, que sea 100.000 pesos cada, que no vale 100.000, vale 300.000. Si llevo 2 carros, la grúa se hizo 600.000 pesos. Si llevo 8, se hace 2.400.000. Entonces, lo más atractivo que es inmovilizar motos. O sea, es cuando vemos situaciones tan absurdas como la de si tiene una calcomanía, entonces le varió el color, entonces lo subo, sin tener los elementos suficientes, su llanta está lisa, sin ni siquiera tener una debida evaluación técnica, y así una serie de situaciones que dejan al albedrío del agente operador, que es el agente de tránsito. Y eso nos está matando. Pero le toca andar con el señor Bitter todo el momento para poder responderle a los policías realmente. No, pero además porque el agente de tránsito o el policía de tránsito es agresivo. Él no llega a generar una conciliación, sino es entra de suyo a chocar. Muéstreme los papeles, tal, sí sabe, no, le voy a poner ¿sí? Y eso obviamente hace que también el ciudadano pues responda también a ese ejercicio. Creo que nos falta también mucha capacitación a esas autoridades de tránsito, y que entiendan, su vocación no es ponerle partes a la gente, su vocación es ayudar a que el tráfico fluya. Ustedes en horas picos no ven a un señor de tránsito dirigiendo el tránsito, ustedes lo ven pendiente de qué placa pasa,
para ponerle la multa, porque se volvieron recaudadores y para nadie es secreto, los municipios y departamentos les ponen metas de recaudo a las secretarías de movilidad. Eso es una realidad. Nomás aquí en el presupuesto de Bogotá el porcentaje como recursos debe ser de aproximadamente el 6-7% del presupuesto porque recaudan muchísimo. El señor Galán nos llenó ahorita de más cámaras. Sí, se llenó de cámaras. Nos llenó de cámaras Bogotá en un ejercicio en el que usted ni siquiera sabe porque ni siquiera cumplen un debido proceso. Usted se entera después de 2-3 años que va a ir a hacer un trámite y le aparece la multa. Y además entonces ahí le aparecen los intereses, los no sé qué, ya no lo puede pelear, ya. O sea, es un absurdo, es un absurdo. Vayan, aquí nos preguntan en el chat, en la audiencia, Viviana Andrea hace 2 preguntas que me parecen que es importante, y es si su merced apoyaría una constituyente y qué tan a favor o en contra está de bajar el salario de los congresistas. La constituyente... A mí no me incomoda la del 91, creo que es una constitución insignia para el país. Primero llevamos en esa época más de 100 años sin cambiar nuestra carta y se dio a partir de un proceso de paz con el M-19, donde uno de los acuerdos era modernizar la constitución del país. Creo que ahorita no está dado el ambiente político para ello, porque precisamente tenemos una polarización tan fuerte que imagínense una asamblea constitucional que funcione como el Senado de la República, entre todos gritándose, entre todos maltratándose, entre todos diciéndose guerrilleros y paramilitares. Pues no van a conciliar un texto real, sino van a conciliar son textos de venganza. Como en Chile, que como se hizo en todo Chile, el que ese fue el fracaso además que tuvo de Boric, claro. Y después no se refrendó. Entonces creo que políticamente no es un momento adecuado para hablar de constitución, además porque los poderes en este momento en el país están resentidos, y no me refiero al poder público, sino a los poderes que estaban acostumbrados a manejar el poder. Esos poderes dentro de la sombra, esas familias que tenían acostumbrados a manejar Colombia como su finca, pues con la llegada del presidente recibieron un porrazo durísimo. Han sido 3 años y medio de empezarles a quitar el poder, porque es que el poder no se les cayó cuando nombraron a Petro, sino a partir de todas las decisiones que se han tomado. Y obviamente esos poderes pues no se están quedando quietos y diciendo, ay sí, no, ya llegaron unos nuevos a mandar. Entonces creo que no es el momento político, social oportuno para tramitar una reforma tan importante como la modificación de la Constitución. Y respecto a la disminución del salario de los congresistas, mire, se volvió un tema absolutamente populista. O sea, empezamos campaña y todos los candidatos empiezan a hablar de la necesidad de bajarse el sueldo. Aquí tenemos especialmente en Bogotá varios congresistas, particularmente mujeres, que hablaban y decían que iban a llegar a bajarle el sueldo y cuando se daban los debates no iban a hacer quórum o se escondían para no votarlo. Estoy de acuerdo en que se baje, pero lo que quedó demostrado es que ni siquiera se necesitaba la voluntad del Congreso para hacerlo. Por un decreto el señor presidente lo bajó. Lamento que lo haya hecho tan tarde. Hubiera sido muy lindo para el país que empezando su gobierno lo hubiera hecho. Porque evidentemente nuestros congresistas los hemos vuelto de reyesuelos. Se les olvidó que llegaron fue para servir, no para ser servidos. Entonces lo primero que tú recibes cuando te dan el 8 de marzo tu elección es 2 Toyotas y 5 escoltas. Entonces ya los hace sentir, somos poderosos, somos grandes, y tras del hecho les zampas un salario que además mira cómo es de chistoso el salario, el básico es como 12 millones de pesos y lo aumentaron a punta de primas. Y creo además que cuando tú sacas de la realidad a tus líderes, legislan en fantasía. Si todos los días andamos en Toyotas blindadas, con escoltas, con salario, pues no vamos a saber qué pasa en el transporte público, no vamos a saber qué pasa en las realidades del pueblo colombiano. Lo sacamos a vivir un mundo que no es. Cuando yo estaba en el Consejo de Bogotá tenía una costumbre y era 2 o 3 veces al mes me iba al Consejo en Transmilenio, porque ¿cómo yo legislo sobre algo que no conozco? ¿Sí?
Y cuando les doy toda esa cantidad de privilegios, pues les estoy sacando de la realidad de un país. Hoy en día se indignan y lloran, ¿cómo así? El sueldo no me va a alcanzar, que son 30 millones de... Mira cómo los hemos sacado. Y me imagino Ya consideran que estuvo 30, 35 no son maravillado con el suficientes. Transmilenio. Me imagino que eso fue una locura andar en Transmilenio. Les voy a contar la verdad y es que me encanta, pero porque me gusta es cómo hay esa interacción, digamos, social ahí en el Transmilenio. O sea, me gusta mucho observar el estudiante que va sollado con su música, el profesional que va angustiado con su corbata porque va tarde. O sea, me gusta como pensar en qué está sucediendo alrededor de cada una de esas personas. Pero obviamente es un sistema absolutamente maltratador con la gente, es un sistema que fue diseñado por el señor Peñalosa única y exclusivamente para favorecer los intereses de las mafias de la movilidad acá en Bogotá. No piensa en el ciudadano, sino piensa simplemente en cómo subsistir en una ciudad. Y pues ahora con el metro, pues terminamos de fortalecer el Transmilenio, ¿no? Este es el único metro que alimenta a los buses. Sí. No existe en otra ciudad del mundo. O sea, este es el único metro que se hizo para alimentar a los buses de Transmilenio. O sea, ¿cómo pasamos con la crisis que tenemos nosotros de movilidad y por la misma línea de la Caracas tenemos Transmilenio y metro? Teníamos oportunidades preciosas, pero bueno. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?